Estamos una vez más en Diálogos de Ciudad y saludamos a nuestra audiencia y por supuesto damos la bienvenida a nuestros dos invitados en esta ocasión. Se trata de dos profesores de la Universidad del Pacífico, particularmente del programa de acuicultura, que vienen haciendo un trabajo de investigación con una especie del Pacífico colombiano, un cangrejo especial. Ellos, por su condición de expertos, nos van a dar el nombre. No me voy a atrever yo a meterme en esos temas tan específicos, pero se trata de un cangrejo que tiene alto significado en el equilibrio ecológico, pero también aportes sociales en la economía informal de la ciudad. La investigación, como sabemos, en Colombia generalmente no cuenta con suficientes recursos, y esa es la experiencia que se vive igual en la Universidad del Pacífico. Entonces ellos, con mucha voluntad, como se dice, con las uñas, están haciendo grandes avances en esta materia, y hoy pues queremos compartir con ustedes y hacerlo directamente de la fuente que nos ofrece el conocimiento, que son los investigadores. Se trata de Francisco Paredes y de Pedro Tavares. Ellos ambos están cursando estudios de maestría. Francisco Javier Paredes Vallejo es zootecnista y está culminando estudios de maestría en la Universidad Nacional en Ciencias Agrarias. Y Pedro Antonio Tavares Verón es biólogo con énfasis en biología marina, y está también cursando maestría en ecología acuática de la Universidad del Magdalena. Así que ellos no están en esta tarea por pasar el tiempo, sino que esa es su pasión. Bienvenidos a nuestro programa Diálogo de Ciudad, Francisco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un trabajo, quiero recordar que es un trabajo que viene de años atrás, con Pedro, que fue el primero que inició, y luego yo me pegué pues a ese bus, me subí allí. Pero también hay que reconocer que los estudiantes han hecho un gran aporte a través del semillero Ícticos del Pacífico, de los grupos de investigación en los que nosotros participamos, y que corresponde, digamos, al trabajo en una línea de investigación que es en crustáceos, y que estamos trabajando pues ya desde hace 3 años. Entonces, digamos que esto no es el trabajo de un día, no, es un trabajo que hemos venido periódico. Y de hecho la tesis del profesor Tavares de maestría es en Cardizoma crasum, el cangrejo que hoy nos convoca. Pedro Antonio Tavares es uno de los profesores más visibles y tradicionales en el programa de acuicultura de la Universidad del Pacífico. De manera frecuente se nos queja a nosotros en Yubarta Televisión porque no le damos cubrimiento a las investigaciones y los trabajos de acuicultura, y yo celebro esa intensidad y esa acuciosidad del profesor Pedro, porque sabemos que en Colombia si algo falta es la divulgación del trabajo investigativo y científico. Así que bienvenida a esa disposición de parte del profesor Pedro a pedir espacios para que compartamos con los habitantes de Buenaventura el trabajo investigativo que se hace. Bienvenido una vez más, profesor Pedro. Gracias, Gersaín. En este caso, lo que nos trae aquí hoy es hablar de una especie que está olvidada para las instituciones nacionales. El cangrejo azul es un animalito que está en los manglares, que cumple un papel ecológico muy importante y que a nivel social también está representado en las comunidades ribereñas de nuestros ríos. Uno puede tranquilamente ver un fin de semana, desde el jueves, en la portada de la salida de Buenaventura, observar cómo las camionetas salen cargadas con cantidad del animal hacia el interior, y no solamente hacia Cali, llegan a Cali y de Cali lo llevan para otros lados. Uno no sabe cuántos salen. Tú te paras ahí 10 minutos y ves salir 4 o 5 canastadas del animal en las partes de las camionetas,
y no hay quien le haga seguimiento a este animalito, cuánto lo están capturando, en dónde lo están capturando, de dónde viene. Uno creería, ¿será que son todos de Buenaventura? Pero en las correrías que he hecho por la costa pacífica, en Nariño, lo trabajan, lo pescan, lo cogen, lo atrapan. En el Chocó, también, en el Cauca también lo capturan. Entonces uno dice, hay una parte que ellos comen, la gente del río come, pero hay otra que venden. No solamente a las poblaciones asentadas en la costa, sino que a los migrantes hacia el interior también les es prohibido el cangrejo por estas personas. Entonces yo tengo una anécdota muy desde donde viene el animalito en mis recuerdos y en mi querer, y es que en Cali, cuando yo estaba niño y adolescente, tenía unos vecinos que eran de la costa pacífica, nunca supe de dónde, pero eran de la costa, y comían cangrejo. Alguna vez a alguno se le escapó, y entonces en mi casa había un palo de Pepe Pan, y yo me subí al palo de Pepe Pan, y había un roto porque un cangrejo se asomaba todo el tiempo, y yo monitoreaba al cangrejo desde el árbol, y lo veía un tiempo, varios años. Ya después, cuando empezaron a construir, ya no volví a ver más. Desde ahí tengo los recuerdos del cangrejo azul en mí, y ahora que ya soy profesional, lo he dedicado como una parte de las líneas de investigación y a aportar, a tratar de conservar el recurso. Países como Perú, como Ecuador, todo lo que hacen en la costa pacífica tienen tiempos de veda para el animal porque conocen que está siendo muy explotado y conocen que hay que protegerlo cuando él se va a reproducir. Estos periodos de veda en ellos están institucionalizados, están conocidos. Nosotros en Colombia no lo sabemos. Bueno, la pregunta va para 3, 2, 1. La pregunta va para Francisco, complementando lo que acaba de decir Pedro, pero si gusta usted nos agrega más información. Eso significa, Pedro, y Francisco, que esto es un plato delicioso y codiciado no solamente en Buenaventura, sino en el interior del país. Desde ese punto de vista también es importante entonces conocer el mundo, el ciclo vital del cangrejo que ustedes están investigando. Claro que sí, el cangrejo, digamos, es un plato de alto, dentro del gourmet, digámoslo así, es un plato muy apetecido, costoso, ¿sí? Ustedes saben que aquí en el Pacífico está el encocado, pues, por ejemplo, que es muy rico, muy delicioso, ¿sí? Y en el interior es muy apetecido. Entonces, esa parte lo hace que lo estén pidiendo constantemente. O sea, pero entonces lo que tenemos que hacer es convertir eso en una oportunidad para el Pacífico. Va a llegar un momento en que en la especie, como ya decía Pedro, está en riesgo, sí, cada vez se está disminuyendo, pero entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer investigación y de poderlo producir en sistemas ya en cautiverio, que es como el gran aporte y lo que hemos encontrado, que por lo cual estábamos tan contentos en estos días, es que logramos ya que estos animales mudaran en cautiverio, lo cual hace posible que ellos crezcan y que por eso también estemos pensando ya en empezar a investigar sobre su reproducción. En términos muy sencillos para nuestros televidentes, eso significa que si basados en investigaciones, prácticas y por supuesto con todo el rigor del caso, se logra comprender todo el ciclo vital de esta especie, podría en el futuro pensarse, por ejemplo, en reproducción ya de manera más masiva y salvaguardar, proteger la especie. Estoy hablando en un escenario en que se haga crítica la cantidad de especímenes. ¿Es así? Bueno, crítico yo creo que ya de pronto puede estar siendo el animal ya capturado, porque si le sumamos a los procesos de vida, como tú lo hablas, del ciclo natural del animal, vamos a encontrar que él está en el manglar. Su sitio de vida siempre es el manglar, en la zona donde cambia la vegetación de terrestre a acuática, ¿cierto? Y donde las mareas proveen una cantidad de salinidad que hacen óptimo el estar allí. Él contribuye mucho en su ciclo, contribuye a que toda la hojarasca sea particulada y la incorpora al medio, la devuelve al medio, al ciclo de nutrientes, pero también tiene un papel importante en revolver el sustrato y en oxigenarlo. Él aporta a las primeras cadenas tróficas porque tiene una gran cantidad de huevos, más de 10.000 huevos pone un animalito de estos, y esa cantidad de huevos comienzan a ser parte del zooplancton, y otras especies vienen a consumir estos huevos del animal o estas larvas cuando él ya bota
eso al medio y comienza ese ciclo trófico que alimenta a todos los manglares y hace que las especies vengan a consumir allí. Entonces, sumado a que en los ríos se está trabajando la minería, el hábitat normal de él se está deteriorando. Toda la sedimentación que viene allá con metales pesados, el mangle lo están talando, entonces su ciclo vital está siendo afectado. Entonces tenemos que tratar de contribuir a que esos animales que él vertía al medio, y por la cantidad de animales que ya probablemente haya, que son menos, entonces hay que ayudarle a la especie a tratar de que alimente, de que llegue a ese ciclo trófico y de que provea más animales trabajados desde el laboratorio. Lógicamente, nosotros hemos encontrado en el laboratorio que podemos ya hacer un medio viable para que él mude, para que él crezca. Inmediatamente un animal de estos, como una hembra muda, es apta para la reproducción, pero resulta que si usted la pone con un macho, de inmediato, ya lo comprobamos, el animal agrede al animal recién mudado. Entonces, ahí comienza un trabajo de reproducción que estamos trabajando con el profesor Francisco, tratando de optimizar esos medios para hacer ese paso, lograr que el animal al menos fecunde a la hembra, el macho fecunde a la hembra, y viene el otro proceso que es la larvicultura. El gran problema y cuello de botella en la cultura es la larvicultura. Nosotros podemos hacer que el animal sea fecundado, la hembra por el macho, pero una vez que los huevos cumplan su proceso de evolución y que nazca la larva, alimentar a la larva ya es un problema. Bien, resumiendo entonces para nuestros televidentes de Diálogos de Ciudad, una especie muy particular de cangrejo abundante en el Pacífico, propia del Pacífico colombiano, que está amenazada ya por la sobreexplotación, está siendo investigada por los profesores Pedro Antonio Tavares y Francisco Paredes de la Universidad del Pacífico, Francisco Javier Paredes, y lo están haciendo en condiciones convencionales, ¿cierto?, en cautiverio, para conocer el ciclo de este animal. Recordemos a nuestros televidentes, profesor Francisco, el nombre de la especie propiamente y las condiciones ya de laboratorio en que ustedes vienen haciendo el trabajo. ¿El nombre de la especie es? El Cardizoma crasum, que es el cangrejo azul que nosotros lo encontramos normalmente en los manglares. Nosotros lo que hemos hecho es llevar este cangrejo al laboratorio. Inicialmente lo hacíamos en tinas, ¿no es cierto?, metálicas, y se colocaban muchos animales allí, pero no se había logrado que mudaran. Después hicimos otro sistema, con ya un sistema de recirculación. Tampoco mudaron, o sea, ahí nos demoramos yo creo que otros 6 meses en la investigación. Después hicimos otros sistemas, ya hablemos unos 3, 4, 5 sistemas diferentes, hasta que finalmente un cangrejo mudó, y entonces cuando mudó ese cangrejo inmediatamente copiamos ese solo cangrejo que había mudado, replicamos en 12 acuarios que creamos en un sistema de recirculación, y ya logramos que todos los 12 mudaran, pero mudaban los machos. Para los que no somos expertos y no estamos obligados a hacerlo, profesor Francisco, escuchar que un cangrejo mudó podría a simple vista no ser significativo, pero me explican ustedes que esto, que parece sencillo, es todo un logro, porque ustedes no conocen antecedentes de que se haya logrado esta evolución en condiciones de cautiverio. Es decir, que esto es todo un antecedente en materia de investigación en el campo de la acuicultura. ¿Nos ayuda usted a valorar el logro, por favor? Así es, o sea, el cangrejo mudar quiere decir que se quita el exoesqueleto, o sea, ellos tienen el esqueleto por fuera, y para crecer necesitan cambiar de esqueleto. Para nosotros acá en el Pacífico, para todos eso es normal, sí, pero para una persona del interior eso casi que es inconcebible. Pero la dificultad es que ese animal pueda mudar, o sea, que pueda cambiar ese exoesqueleto para que crezca, sí, porque tiene que darse unas condiciones, necesita unas enzimas específicas, necesita un peso específico, unas condiciones de calidad del agua muy determinadas, una temperatura, sí, el pH, todo eso tiene que estar muy bien medido para que él pueda mudar finalmente. Entonces, lograr esa muda fue todo un reto, digamos, científico, porque inicialmente pues nadie lo había logrado en el mundo, en esta especie y en estas condiciones de laboratorio.
Finalmente, ¿eso qué nos da? Tenemos ya un sistema de recirculación ya eficiente, que es capaz de capturar todos los residuos que se generan en el sistema, de filtrar el agua y de mantener la salinidad y mantener las condiciones de calidad de agua adecuadas para la especie. Esto se hace en condiciones logísticas, físicas, pues bastante limitadas, y eso le otorga entonces un mérito especial al esfuerzo de ustedes. Hablemos un poco de eso, profesor Pedro. Tengo entendido que ha sido pues, y es muy difícil hacer el acompañamiento a todo el ciclo y luego llevar las condiciones ideales, trabajar en espacio reducido. ¿Cómo se hace esa tarea? Bueno, todo comienza porque la idea era conocer biológicamente a la especie. Pero cuando uno se va a los pobladores y dice, necesito especímenes de cangrejo azul juveniles, pequeños, todo el mundo se sorprende porque vos vas a buscar un cangrejo azul y resulta que el cangrejo azul pequeño no es azul, tiene otro color, se parece a otros individuos y cuando lo vas a capturar no lo encuentras, es difícil. Entonces comenzó a buscar quién sabía encontrar cangrejos azules en estado juvenil, no hay quien lo conozca. Buscando en Piangüita, La Bocana, Juan Chaco, en todas estas zonas que conocía yo que capturaban animales, no encontré quién lo pudiera hacer. De la suerte, un estudiante me dice, profesor, hay un señor que coge cangrejos en el Pailón, yo lo puedo contactar con él. Y fui y lo visité, le comenté, y efectivamente el señor, si usted le dice que era un cangrejo de ese tamaño o de este otro, él los captura. Entonces, luego de que ya aprendimos a capturarlos, ¿cómo los sostenemos vivo? Entonces me acuerdo que también en mis caminatas por la costa hay sitios que llaman cocheras, chiqueros, donde meten cantidades de cangrejos, en Tumaco, en Nariño, aquí mismo en Buenaventura. Y entonces el cangrejo cuando viene del medio natural, él viene con todo su sistema gastrointestinal, con partículas de tierra, con lo que él come, con el detritus normal. Entonces lo que hace la gente antes de venderlo es suministrarle plátano maduro, ¿cierto? Plátano pintón, donde el organismo come ese plátano, esas cáscaras de maduro, y lava todo su sistema gastrointestinal por este producto. Entonces saca la tierra y queda con un sabor pues diferente, con ese maduro ahí adentro, aunque está digerido y con todas las enzimas gástricas que él puede tener. Esto hace que el animal cambie, ¿no? Entonces nosotros, pensando en todo eso, tomando todos esos conocimientos, montamos un sistema para tenerlo en cautiverio. Comenzamos a fallar, se agredían, eran muchos, un grande con un pequeño. Entonces comenzamos a mirar varias posibilidades hasta que determinamos que era particularizando cada animal con un sistema, como lo mencionaba el profesor Francisco, con estandarización de todas las condiciones ambientales, logramos que ese animal se durara allí en el tiempo, aceptara nuestro balanceado, y comenzamos a mejorar las condiciones donde él se sintió a gusto. Dijimos, bueno, el animal mantiene en tierra, es terrestre, ¿no? Se le llama cangrejo terrestre, pero ese animal necesita del agua. Y resulta que en los anteriores ensayos nosotros teníamos más grande la parte seca, más pequeña la parte húmeda, y lo que hicimos luego fue invertir esto, aumentar la parte húmeda, disminuir la parte seca, y voilà, allí pasó. Comenzamos a manejar todas estas condiciones. El animal es bien particular, come en un sitio y excreta en otro, es muy organizado. Entonces, todos estos detalles comenzamos a observarlos, las temperaturas, las salinidades, y sosteniendo todo esto hemos logrado que los animales muden, y no solo una vez, ya cada animal ha mudado por lo menos 2 veces. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Por conversaciones y esto de lo que nos sirve el programa para hacer la difusión, de Centroamérica nos han llamado que también han mudado, pero que cómo hemos hecho para que el animal endurezca la muda, porque ellos han logrado la muda del animal, pero o se les muere o sencillamente no les endereza la muda. Entonces son condiciones que nosotros hemos tratado de mantener y de sostener. Explicándolo en lenguaje de quienes no somos expertos, decimos que el cangrejo del que ustedes están hablando, pues tiene una caparazón, ¿cierto? Vive, parece que viviera, que tuviera un vestido muy rígido, ¿cierto? Ese vestido debe ser muy lleno de calcio, muy rico en calcio, ¿cierto? Sí. Los que no conocemos nos imaginamos que el animal va creciendo con esa misma caparazón, pero ustedes lo que se nos están explicando es que él cambia de ropa. Él cambia de ropa. Cambia de ropa. Y cuando ustedes han logrado esto, ¿qué sigue? Deben consolidar, repetirlo muchas veces. ¿Hacia dónde avanza la investigación? ¿Y cuándo creen ustedes que se redondea la investigación, profesor Francisco?
Bueno, lo que nos dimos cuenta es que cuando cambia de ropa, cuando cambia de caparazón, algunos cangrejos consumen la muda, hay otros que no lo hacen. Entonces veíamos que los que consumen la muda es porque los niveles de calcio y de otros minerales está deficiente. Entonces en el sistema de recirculación y en la preparación del agua para ese sistema está la clave también. O sea, hay que tener muy bien balanceados los minerales que están allí presentes. O sea que, por ejemplo, nosotros en los filtros que utilizamos también tenemos conchas, o sea, hay un aporte de calcio, ¿sí? Para que el animal pueda tener el calcio que necesita para mudar. Pero no es solamente eso, o sea, además necesita producir unas enzimas, unas hormonas específicas, ¿sí? Para poder hacer todo el proceso. Entonces, digamos que tiene un poco más de complejidad en ese sentido. Bueno, profesor Pedro, ¿y ustedes qué van a hacer con la investigación dentro de la universidad? ¿En qué línea de investigación se está presentando este trabajo de ustedes y qué sigue? Bueno, comienza con una idea de producción. La idea era tratar de que la gente tuviese el animal confinado, no tuviese que ir al medio a traerlo del medio, sino que lo confinara y hiciera pues un trabajo que le rentara. Pero con estas características del animal, de tener una muda tan espaciada y de tener tanto complique a la hora de cultivarlo, pues no es muy rentable, porque si tú vas al mercado a conseguirte una docena de cangrejos, te venden 12.000 pesos, un empaque donde vienen 4 o 5 cangrejos de un tamaño considerable, que ha venido reduciendo el tamaño por la presión. Entonces uno va a decir, bueno, yo me voy a demorar 4 años para que un cangrejo alcance un tamaño de venta y al final me van a dar 2.000 pesos por él, entonces no es muy rentable hacer el negocio de cangrejo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no lo podemos cultivar, sostenerlo para crecimiento en cautiverio, pues va a seguir siendo sacado del medio. ¿Cómo podemos contribuir? Hay que lograr reproducirlo en laboratorio y contribuir perdón, con el suministro de la especie al medio. Es decir, si ya están cogiendo las hembras que están en disposición de cerrar el ciclo natural de la especie y no se está suministrando animales al medio, pues tenemos que proveerlos desde el laboratorio para tratar de que el animal se sostenga en el medio. Profesor, le hacía una pregunta en términos de cómo ustedes en la universidad lo integran a alguna línea de investigación, en qué línea de investigación está este trabajo como para que a nivel de universidades pueda fluir la información. Por eso te lo digo, era la parte productiva, pero tenemos que migrar hacia la parte nutricional porque tenemos que saber que al animal hay que alimentarlo y alimentarlo bien. Es decir, los alimentos para las especies son específicos. Hay alimento para pollos, para cerdos, para gallinas, para camarones, para tilapia, pues habría que sacar un alimento para cangrejo, pero como no hay un volumen de cultivo tan grande, pues no lo van a sacar. ¿Quién lo tiene que hacer? La universidad. Y la otra es la parte de reproducción. Otra línea que es la nuestra es la de reproducción, es lograr la reproducción del animal. Pero aquí también hay complicaciones, porque los crustáceos, la hembra es apta para reproducirse luego de que muda. Pero entonces allí intervienen, como decía el profesor Francisco, ciertos mensajes hormonales, ciertas condiciones específicas. La luna tiene papel importante en esto de la muda de los animales. Entonces hay que lograr confluir todo ese poco de información y saber en qué momento, si es antes de que el animal mude, si es cuando el animal está mudando o si es de que muda, aparejar los animales, montarlos de pareja para que él pues haga la reproducción. Eso está por hacer. Profesor Francisco Paredes, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de nuestro programa. Para cerrar, yo diría, hay un desafío enorme y es el conocimiento que tienen ustedes en términos de que la especie está en riesgo por la sobreexplotación. ¿Cómo aportar desde esta investigación en términos de relacionarse con el usuario tradicional, con el habitante de la zona rural que usa intensivamente el animal? ¿Cómo enfrentar, cómo contribuir a la disminución a evitar que se disminuya o llegue a desaparecer? Bueno, hay varias formas, ¿no? Una es la repoblación. Si nosotros llegamos ya a entender cómo se hace todo el proceso de reproducción y podemos llevarlo hacia las comunidades y liberar a estos animales, es una forma. La otra es también aportar, hay un término que se llama etología, ¿sí? Saber cómo se comporta. Hemos aprendido muchísimo. Esos animales cuando están en grupo conversan,
Sí, es increíble ver cómo se comportan entre ellos, ¿sí? Cómo se ayudan, cómo cooperan y también cómo pelean, ¿sí? Pero entonces, esa parte etológica, digámoslo así, hemos podido observar que tienen un comportamiento, una manera de ser, y si las personas quisieran cultivarlo, digamos, en sus casas, nosotros podríamos aportarles conocimiento de tal manera que los puedan criar, ¿no es cierto? De tal manera que lo puedan utilizar como un recurso adicional. O sea, que ya no sea la cochera, como decía Pedro, ¿sí? Sino que sea ya algo más organizado, que se pueda sostener en el tiempo, que haya un sistema, ¿sí? de mantener los animales donde la gente pueda ganar un poco más. Profesor Pedro, a ustedes muchísimas gracias, vamos a estar pendientes, sabemos que la investigación no termina en este momento, continúa y vamos a estar desde Diálogos de Ciudad y desde el canal Yubarta Televisión muy atentos a la evolución del trabajo investigativo que vienen haciendo ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ersaín, y muchas gracias al equipo de trabajo. A nuestros televidentes igual les invitamos a estar muy atentos de la investigación, del desarrollo de esta investigación. Esperamos que este no sea el primero y último programa que hagamos sobre el tema y por supuesto les invitamos a continuar con la programación de Yubarta Televisión.